7 horas y media. Eso es lo que tardó Víctor de Aldama en convertir la sala de plenos del Tribunal Supremo en el epicentro de la política española. 7 horas y media en las que, según las crónicas de todos los periodistas presentes, nadie miró el móvil. Nadie salió a tomar un café. Nadie se distrajo. Porque lo que el empresario al que la Fiscalía señala como presunto comisionista de la llamada trama de las mascarillas fue desgranando durante esa jornada del miércoles 29 de abril de 2026, no es el relato de un acusado que intenta salvar su pellejo en un juzgado de provincias. Es, si se confirma judicialmente, el mapa más detallado y explosivo que jamás ha trazado nadie en un tribunal español, sobre cómo podría haber funcionado la presunta corrupción en la cúpula del poder, durante los años del gobierno de coalición. Y lo que hace todavía más inquietante este momento es que no estamos hablando de una filtración, de una grabación clandestina ni de un documento anónimo llegado a una redacción. Estamos hablando de una declaración bajo juramento ante los magistrados del Tribunal Supremo, con consecuencias penales para quien miente. Y con Sánchez en la Moncloa a pocos kilómetros de distancia, siguiendo, presumiblemente, cada palabra que se pronunciaba en aquella sala. Lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás resumido así en ningún telediario. Porque la historia completa de lo que ocurrió en el Supremo esos 2 días, la que incluye la presunta financiación del PSOE con petróleo venezolano, los terrenos en los que presuntamente habría tenido interés la esposa del presidente, los millones que Aldama afirma haber entregado en efectivo, la mochila con 250.000 euros, la figura de Koldo García contradiciéndose ante el fiscal, y la respuesta del gobierno intentando convertir un testimonio judicial en una injuria sin pruebas. Esa historia tiene demasiados nombres propios y demasiados detalles incómodos como para caber en 1 minuto y medio de informativo de televisión. Y las historias incómodas, como siempre, no suelen tener mucho hueco en la agenda mediática oficial. Quédate hasta el final de este vídeo, porque en los próximos minutos vas a entender por qué la declaración de Aldama no es solo la declaración de un acusado que busca reducir su condena. Vas a entender qué dijo exactamente, qué supuesto esquema describe, quiénes son los nombres que puso sobre la mesa, qué respondieron Koldo y Ábalos al día siguiente, y qué significa todo esto para un país que lleva años conviviendo con un caso judicial que el gobierno ha intentado por todos los medios reducir a un asunto de mascarillas. El caso dejó de ser solo eso hace mucho tiempo. Y lo que se está viendo en el Supremo esta semana es la prueba definitiva. Para entender el peso de lo que está ocurriendo, hay que poner en contexto quién es Víctor de Aldama y por qué su declaración era la más esperada de este juicio. Aldama es el empresario al que la Fiscalía Anticorrupción acusa de haber sido el presunto engranaje central de la trama. El hombre que, según la acusación, presuntamente hacía de intermediario entre empresas que querían contratos públicos y los responsables políticos del entonces Ministerio de Transportes. El que, presuntamente, conocía los nombres, las cantidades, los lugares y los momentos. El que, según su propia versión, lo vio todo desde dentro. El juicio lleva abierto desde el 7 de abril de 2026 y tiene en el banquillo a 3 acusados. El propio Aldama, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre. La Fiscalía Anticorrupción solicita 7 años de prisión para Aldama, 19 años y medio para Koldo García y 24 años para Ábalos. Son penas que, de confirmarse, convertirían este caso en uno de los más severos condenas por corrupción política de la historia democrática española. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan esas peticiones hasta los 30 años para el exministro y su exasesor. 30 años. Una generación entera. Eso es lo que piden algunas partes acusadoras para el hombre que fue ministro de Transportes de España durante algunos de los años más convulsos de la política española reciente. El Independiente. Aldama, a diferencia de los otros 2 acusados, colaboró con la Fiscalía durante su paso por prisión preventiva. Esa colaboración le permitió acogerse a una atenuante de confesión, lo que explica por qué afronta una petición de pena mucho menor que sus compañeros de banquillo. Y explica también la actitud con la que llegó al Supremo ese miércoles por la mañana. Era el día más importante para Víctor de Aldama.
El empresario llegaba al Tribunal Supremo con paso firme y plenamente consciente de que todas las miradas estaban sobre él. Estoy tranquilo y con ganas de hablar, explicaba a las puertas de la sala de plenos. Y habló. Vaya se habló. No habían pasado ni 20 minutos desde el inicio de su declaración cuando Aldama lanzó la primera de las que los medios especializados en el seguimiento del juicio no tardarían en llamar las bombas. Señaló al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como el número uno en el escalafón de la organización criminal, porque según su testimonio, estaba al tanto de absolutamente todo. Hay que detenerse un momento en esta frase y en su contexto. No es una acusación lanzada en un debate televisivo. No es una declaración de un político de la oposición buscando el titular del día. Es una afirmación hecha bajo juramento, ante el tribunal más alto de España en materia penal ordinaria, por alguien que podría ir a la cárcel si se demuestra que mintió. Y Aldama no solo la pronunció. La mantuvo durante horas, ante las preguntas del fiscal, ante las preguntas de las defensas, y ante las preguntas de las acusaciones populares. Dicho esto, y es fundamental decirlo con la misma claridad, estas son las afirmaciones de un acusado con interés directo en el proceso. Un hombre que busca reducir su propia pena. Un hombre cuya versión de los hechos deberá ser contrastada, examinada y valorada por los magistrados del Supremo a la luz de todas las pruebas disponibles. La presunción de inocencia ampara a todos los mencionados, incluido el presidente del gobierno, que en este proceso no tiene condición de imputado ni de investigado. Lo que ocurrió en el Supremo esa semana es información judicial pública y de máximo interés. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar. La declaración de Aldama se articuló en varios bloques temáticos que fueron apareciendo de forma orgánica a lo largo de las horas. El primero, y quizás el más políticamente explosivo, fue el que tiene que ver con la presunta financiación del PSOE a través de Venezuela. El empresario vinculó el petróleo venezolano con una posible financiación irregular del PSOE. El mecanismo que describió es el siguiente. Tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en 2019, se habría planteado, según su testimonio, un acuerdo por el que el respaldo político del gobierno de España a Guaidó tendría como contrapartida la concesión de cupos de petróleo venezolano destinados, presuntamente, a nutrir las arcas del partido en el poder. Afirmó que le trasladaron que Sánchez estaba obsesionado con la Internacional Socialista y que el partido necesitaba financiación. Una financiación que, según concretó, podía venir de los cupos de petróleo controlados por el entonces presidente interino. El independiente Voz Populi. El esquema que Aldama describió no termina ahí. Porque cuando el apoyo político español se desplazó desde el entorno de Guaidó hacia el gobierno de Nicolás Maduro, la operativa no habría desaparecido sino que se habría reconducido, según su versión, a través de la petrolera estatal venezolana PDVSA y otros mecanismos vinculados al control del crudo venezolano. Las siglas cambiaban. El esquema de fondo, según Aldama, continuaba. Y en ese relato aparece también el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno y figura con presencia conocida en el diálogo político venezolano, como elemento del entramado de influencias que Aldama dice haber conocido desde dentro. El PSOE negó de forma rotunda y categórica cualquier financiación irregular. La portavoz del gobierno, Elma Saiz, salió a los medios desde Bruselas ese mismo miércoles para calificar las palabras de Aldama de injurias sin pruebas y anunciar que el partido pedirá amparo al Tribunal Supremo. Defendió que las cuentas del PSOE están auditadas y sometidas a controles, por lo que negó de forma tajante cualquier financiación irregular, y añadió que el partido actuará para pedir amparo y evitar que se manche el buen nombre del Partido Socialista. Es la posición oficial. Y tiene todo el derecho a mantenerla. Pero la pregunta que queda flotando en el aire, la que ningún periodista ha conseguido que el gobierno responda con precisión, es esta. Si todos son injurias sin pruebas, ¿por qué la Audiencia Nacional sigue investigando, en una pieza separada del caso Koldo, la presunta financiación irregular del PSOE? ¿Por qué esa investigación sigue abierta si no hay nada que investigar? El Independiente. El segundo bloque de la declaración de Aldama que sacudió la sala fue el que tiene que ver con los terrenos de la
SEPI y el nombre de Begoña Gómez. Según el testimonio del empresario, tuvo que paralizar la presunta compra de unos terrenos situados en el complejo inmobiliario de la SEPI en Campos Velázquez porque Koldo le habría dicho que la esposa del presidente lo quería para ella. El terreno había salido a subasta, y Aldama afirma haber presentado una oferta de 250 millones de euros con su empresa que tuvo que retirar por esa razón. Según su relato, el interés de la esposa del presidente en ese terreno estaría vinculado a su colaboración con el Instituto de Empresas, entidad con la que trabajó entre 2018 y 2022. Begoña Gómez, que ya tiene su propio proceso judicial en curso ante el Tribunal Supremo por otros asuntos distintos, no ha sido acusada en este juicio. Las afirmaciones de Aldama sobre ella son, en este contexto, parte de su relato como testigo y acusado. No constituyen cargos judiciales contra ella en este procedimiento concreto. Voz Populi. Pero el episodio más cinematográfico de toda la jornada, el que generó un momento de tensión casi irreal en la sala, fue el relacionado con el dinero en efectivo. Aldama describió pagos que presuntamente realizó en una mochila donde llegó a aportar, según su versión, 250.000 euros en efectivo. Describió las entregas como algo rutinario, casi administrativo, como si llevar 250.000 euros en una bolsa al ministerio o a la casa de un político fuera parte de la logística normal de cualquier tarde de trabajo. Afirmó haber entregado presuntamente entre 3,5 y 4 millones de euros a Koldo García y Ábalos, en el ministerio y en su casa. De Objective de Objective. Y ese dinero no llegaba de la nada. Según su declaración, realizó entregas recurrentes de efectivo a Koldo de 10.000 euros, que se habrían mantenido hasta la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes en 2022. Esos 10.000 euros mensuales, que en el argot de la investigación se conocen como chistorras, en referencia a los billetes de 500 euros con los que presuntamente se realizaban algunos de estos pagos, serían la tarifa base del esquema. Por encima de ella, según la versión de Aldama, había pagos extraordinarios para operaciones concretas, rescates de empresas, adjudicaciones de contratos, gestiones específicas. El dinero, según su relato, lo obtenía de constructoras y empresas a las que presuntamente ayudaba a conseguir adjudicaciones de contratos de obra pública con el Ministerio de Transportes. Un circuito cerrado. Una cadena perfecta. Si todo lo que dice es cierto, un mecanismo de extracción sistemática de recursos públicos que habría funcionado durante años a plena luz del día. Infobae. Aldama también defendió que la posición de Koldo García era privilegiada dentro de la estructura gubernamental, y señaló como ejemplo que era, según su versión, el único asesor que disponía de pasaporte diplomático. Un detalle aparentemente menor pero cargado de implicaciones. Los pasaportes diplomáticos no se expiden de forma arbitraria. Requieren una justificación funcional. Y su posesión por parte de un asesor ministerial en un entorno donde se habría desarrollado presuntamente una trama de corrupciones, cuando menos, un dato que los magistrados deberán considerar con atención. Infobae. Aldama también afirmó que hay pruebas más que suficientes de los pagos en efectivo a Ábalos y Koldo, y citó como ejemplo los mensajes del hermano de Koldo, en los que, según el empresario, se le insiste en que vaya a la oficina. También declaró que, tras el cese de Ábalos, siguió realizando presuntos pagos a Koldo García hasta finales de 2021. Y que continuó con pagos a otra persona identificada como Joseba hasta entrado el año 2022. La trama, según su relato, no terminó con el fin del ministerio de Ábalos. Continuó operando con vida propia. Y luego vino la frase que provocó las únicas carcajadas de toda la jornada. Aldama describió la cercanía entre Koldo García y el presidente del gobierno de tal forma que, según su testimonio, Koldo se refería a Sánchez como Pedro y llegó a afirmar: «El día que me tenga que llamar presidente, ¿me marcho?». En medio de un relato cargado de tensión, esa anécdota arrancó las risas de los propios acusados en el banquillo. Koldo García y Ábalos se troncharon en plena declaración. Lo cual, visto desde fuera, tiene algo de absurdo, dos hombres que se enfrentan a decenas de años de prisión, riéndose en el juicio que puede determinar el resto de sus vidas. La ansiedad, a veces, se expresa de formas inesperadas.
Al día siguiente, el jueves, 30 de abril, llegó el turno más esperado por la opinión pública. Koldo García y José Luis Ábalos declararon en el Tribunal Supremo en respuesta a las graves acusaciones que Aldama había vertido apenas 24 horas antes. La expectativa era máxima, porque Koldo García, en particular, tenía que dar explicaciones sobre un nivel de detalle que las versiones de Aldama habían hecho imposible eludir. ¿Cómo llegó ese dinero? ¿De dónde venían esas cantidades? ¿Qué son exactamente las chistorras? ¿Por qué manejaba efectivo en cantidades que la UCO cifra en sumas millonarias? Koldo García comenzó su declaración visiblemente nervioso ante el fiscal en el Tribunal Supremo, explicando su relación con José Luis Ábalos desde el principio, cómo le conoció en un mitin, cómo fue ganando su confianza y cómo acabó incorporándose como asesor en su gabinete cuando Ábalos pasó de secretario de organización del PSOE a ministro de Transportes. Era el relato de una trayectoria que, presentada así, podría parecer la de cualquier asesor político de la historia reciente. La lealtad, la confianza, el ascenso gradual. El problema es que ese relato de normalidad chocaba frontalmente con las horas de testimonio que Aldama había depositado el día anterior. La estrategia de Koldo García durante su interrogatorio fue la que los abogados penalistas llaman coloquialmente el muro: negar lo que se puede negar, no recordar lo que resulta demasiado comprometedor. Y cuando el fiscal aprieta, tratar de desviar la pregunta con una explicación que no es exactamente una respuesta. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, es conocido por su tenacidad en los interrogatorios. Y la sesión de este jueves fue un duelo de voluntades entre un acusado con mucho que perder y un fiscal con las transcripciones, los WhatsApps y los informes de la UCO encima de la mesa. El momento más revelador del interrogatorio a Koldo García fue, sin duda, el relacionado con Jéssica Rodríguez, la expareja de Ábalos. Ante la pregunta directa del fiscal, Koldo reconoció algo que había negado en comparecencias anteriores. Puede ser que en ese afán haya alguna cosa que no corresponda a lo que dije la primera vez en la sala del Supremo cuando dije que a Jéssica la conocí anteriormente. No debería de haber ocurrido. Conocí a Jéssica a través del señor Aldama. La frase es un reconocimiento de que mintió antes. No lo dice con esas palabras, claro. Pero el significado es inequívoco. Había dicho que la conoció de una forma. Ahora reconoce que la conoció de otra. En un juicio, ese tipo de correcciones no son detalles menores. Son fisuras en la credibilidad de un testigo que los magistrados anotarán y valorarán. De Objective. Sobre el piso de alquiler que se buscó para Jéssica Rodríguez, Koldo García explicó que ayudó a encontrarle un sitio donde dormir porque vivía en un piso compartido y pasaba por una situación complicada, y que tanto Ábalos como ella le indicaron que querían un piso de alquiler. Y añadió que él mismo llegó a pagar de su bolsillo para ayudar a que no le quitaran el piso. 3.000 euros que, según su testimonio, sacó pidiendo dinero prestado a su propia pareja. La imagen que transmite Koldo García con esa descripción es la de un hombre generoso, casi caritativo, que ayudaba a una mujer en apuros. El fiscal, sin embargo, tiene otra lectura de esa generosidad. Y tiene mensajes, y tiene documentación, y tiene los informes de la UCO que cuentan una historia diferente. De Objective. Sobre los contratos de mascarillas, Koldo García aseguró que no recuerda quién le hizo llegar la oferta de la empresa Soluciones de Gestión, aunque no descartó que pudiera ser Víctor de Aldama. No recuerda. Es la respuesta más repetida en los juicios de corrupción de la historia democrática española. El no recuerdo universal que convierte la memoria en un refugio conveniente contra la responsabilidad penal. Lo llamativo, en este caso, es que el exasesor sí recuerda con detalle las conversaciones sobre el piso, sobre las reuniones sociales, sobre los viajes. Pero no recuerda quién le puso en contacto con la empresa que presuntamente obtuvo contratos públicos de forma irregular. La selectividad de esa memoria no pasó desapercibida para el fiscal. De Objective. Y mientras todo esto ocurría en el interior de la sala de plenos del Supremo, afuera, en la escalinata del edificio, la política española seguía su propio juicio paralelo. La asociación Hazte Oír
personada en el juicio como acusación popular, desplegó ante las puertas del Supremo una performance con sus activistas vestidos con EPIs de protección y mascarillas, con el suelo lleno de billetes de 500 euros falsificados simulando las chistorras. Los españoles morían mientras el gobierno se forraba, rezaba uno de sus lemas. Era una escena que resumía, con la crueldad que a veces tiene lo simbólico, el núcleo del caso. En los peores meses de la pandemia, cuando España batía récords de muertos por COVID-19 y el sistema sanitario colapsaba, alguien habría estado presuntamente utilizando la urgencia de la emergencia para adjudicar contratos millonarios a dedo y llevarse presuntas comisiones en efectivo. Si eso es lo que ocurrió, y eso es lo que tienen que determinar los magistrados, es uno de los episodios más sórdidos de la historia reciente de este país. The Objective. Porque hay algo que el relato oficial del gobierno lleva meses intentando esquivar. El caso de las mascarillas no empezó siendo un caso de mascarillas. Empezó siendo una investigación de la UCO sobre movimientos de dinero en efectivo y adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Las mascarillas fueron el primer elemento visible. Pero a medida que la investigación avanzó, el caso fue expandiéndose para incorporar el rescate de Air Europa, los presuntos enchufes de mujeres vinculadas a los acusados en empresas públicas, los presuntos vínculos con Venezuela y ahora, la presunta financiación irregular del partido en el gobierno. Cada vez que el Ejecutivo ha intentado presentar este asunto como un episodio cerrado y marginal, la investigación judicial ha dado un giro que lo ha devuelto al centro de la conversación política. Y esta semana ha sido el giro más grande de todos. La pregunta que nadie en el gobierno ha respondido todavía con claridad es la siguiente. Si las cuentas del PSOE están auditadas y son transparentes, como dice la ministra Saiz, ¿por qué la Audiencia Nacional mantiene abierta una pieza de investigación específica sobre la presunta financiación irregular del partido? Las investigaciones judiciales no se abren por capricho. Se abren cuando hay indicios, cuando hay documentación, cuando hay testimonios que apuntan en una dirección que merece ser investigada. El hecho de que Aldama haya reproducido en el Supremo, con nombres y mecanismos concretos, lo mismo que ya declaró ante los investigadores de la Audiencia Nacional es, como mínimo, un dato que los ciudadanos tienen derecho a conocer y a valorar. Al concluir su declaración, que se prolongó durante más de 7 horas, Aldama subrayó su arrepentimiento aunque reconoció que actuó por voluntad propia. Si tuviera que volver a hacer lo que he hecho no lo haría, pero tampoco nadie me obligó. Y antes de finalizar su intervención, afirmó que había más Aldamas, en referencia a otras personas que, según su versión, actuaban de forma similar en el ámbito del Ministerio de Transportes. Esa última frase es quizás la más inquietante de toda su declaración. Porque si es cierta, lo que describe no es una trama aislada protagonizada por 3 personas. Describe un ecosistema. Un sistema de corrupción con múltiples actores, múltiples niveles y múltiples frentes que todavía no han sido completamente investigados. Y eso, en un Estado de Derecho, es exactamente el tipo de información que la justicia tiene la obligación de seguir explorando hasta el final. El Independiente. Miremos el contexto más amplio, porque ayuda a entender la verdadera magnitud de lo que está ocurriendo. Este juicio no es el único frente judicial abierto que afecta al entorno del gobierno de Pedro Sánchez. Begoña Gómez tiene su propio proceso en el Supremo. La Audiencia Nacional investiga la pieza de financiación del PSOE vinculada al caso Koldo. Hay investigaciones abiertas sobre la adjudicación del rescate de Air Europa. Hay múltiples causas en distintos tribunales que, aunque separadas formalmente, comparten un denominador común. El mismo periodo de tiempo, el mismo ministerio, los mismos protagonistas y, en muchos casos, los mismos nombres. Esa concentración de causas judiciales en torno a un mismo núcleo de poder no es un accidente estadístico. Es una realidad judicial que los magistrados de este país están examinando con una meticulosidad que el relato oficial no puede simplemente descalificar llamando a todo injuria. Y mientras el juicio avanza, la vida política española sigue su curso con esa capacidad asombrosa que tiene este país para procesar múltiples crisis al mismo tiempo sin que ninguna de ellas acabe de colapsar el sistema. Sánchez sigue en la Moncloa. El gobierno sigue funcionando.
Las declaraciones en el Supremo siguen produciéndose. Y los ciudadanos, entre telediario y telediario, van acumulando información, van formándose una opinión, van sacando conclusiones que ningún comunicado de Ferraz va a poder deshacer con facilidad. Porque hay algo que la experiencia de los grandes casos de corrupción de la historia democrática española enseña. Los juicios tienen su propio ritmo. Son lentos. Son complejos. Están llenos de tecnicismos que los medios de comunicación no siempre saben o quieren explicar. Pero al final, los hechos salen. Los documentos se publican. Los testimonios quedan registrados. Y la sentencia, cuando llega, es inapelable en su peso histórico aunque pueda ser recurrida en lo jurídico. Lo que Aldama dijo en el Supremo esa semana ya está en las actas. Ya forma parte del expediente. Y los magistrados que tienen que dictar sentencia en este caso lo habrán leído, lo habrán contrastado y lo habrán sometido al peso de todas las pruebas disponibles. España está asistiendo, en tiempo real y sin posibilidad de hacer pausa, a uno de los juicios por presunta corrupción política más importantes de su historia reciente. Un juicio en el que el nombre del presidente del gobierno ha sido pronunciado como presunto número 1 de una organización criminal, por un hombre que declara bajo juramento ante el Tribunal Supremo. Eso es un hecho objetivo e incontrovertible, esa declaración se produjo, quedó registrada en las actas judiciales y forma parte del procedimiento. Lo que no sabemos todavía, y lo que solo los magistrados pueden determinar, es si ese testimonio responde a la verdad o a la estrategia de alguien que tiene mucho que ganar aligerando su propia condena. Esa diferencia importa enormemente. Y en este canal, esa diferencia siempre la vamos a señalar con la misma claridad con la que señalamos los hechos. Porque la única forma de hacer periodismo serio sobre temas como este es no perder jamás de vista dos cosas a la vez: la gravedad de lo que se está afirmando en sede judicial, y el rigor que exige un Estado de Derecho antes de convertir afirmaciones en condenas. Las dos cosas al mismo tiempo, sin renunciar a ninguna. Y con la convicción de que los ciudadanos tienen derecho a saberlo todo, a tiempo real, sin filtros y sin la condescendencia de quienes creen que hay verdades que el público no está preparado para manejar. Si este vídeo te ha dado información que no encontrabas en otros sitios, ya sabes lo que tienes que hacer. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la declaración de Aldama cambia algo en el panorama político español? ¿O crees que al final todo quedará en nada? Y suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo análisis que van más allá del titular de turno. Nos vemos en el próximo vídeo.